hermanos y amigos que nos visitan. El mensaje que tenemos para compartir hoy tiene como título ¿Cuál tesoro cristiano? Y su propósito es que atesoremos justamente la instrucción de Dios como un regalo precioso de Cristo. Hay un fenómeno que creo que ninguno lo esperamos a ver en vida de los que estamos presentes, pero puede haber alguno que sí. Aquí en Uruguay, que nos suena bastante extraño, es algo que está desapareciendo en el mundo, un entretenimiento público que es nada más y nada menos que las corridas de toros. Una costumbre que viene de la antigua Grecia, que sobre todo se hizo popular en España y de ahí hacia toda la región, y después llegó hasta Latinoamérica y se instaló en México y pasó por todo el continente hasta Uruguay. La corrida de toros, que tiene en realidad varias disciplinas dentro de ese fenómeno cultural, si se le puede decir de una manera, que es la tauromaquia, que es distintas exhibiciones públicas donde hay toros o algún tipo de ganado y donde las personas supuestamente muestran distintas habilidades y destrezas, poniéndose a riesgo ellos y, dependiendo del tipo de disciplina, muchas veces poniendo en riesgo el toro o directamente, dentro de la más común que es la corrida española, matándolo al toro, ¿no? Lo que se hace es la realidad, más allá de opiniones, que para el medio cultural es un lío tremendo en España, porque continúa la práctica y hay otro tipo de prácticas relacionadas, pero básicamente un acto delante del público en el cual varios hombres en distintos roles, sobre todo el torero, que es el principal y que lo enfrenta a pie, que van enfrentando al toro, lo van provocando y lo van matando. Tampoco lo van matando hasta el final rematarlo en todo ese proceso. Esa costumbre en nuestro país, si bien quedó en la época de la colonia, ya para 1890 ya no gustaba mucho y algunas autoridades empezaron a recortar sobre todo el tema del maltrato del toro, sobre todo la muerte del toro al final de toda la maniobra. Pero, como todo, produjo otro efecto, de que para mantener al público entretenido los toreros tenían que hacer cosas más arriesgadas y terminaron muriendo cada vez más toreros. Justamente. Entonces se fue prohibiendo sucesivamente en distintos gobiernos. Tuvo su momento de apogeo, en la Plaza Matriz, se hacía corridas de toros, sobre todo en la Plaza de la Unión, que queda donde termina el Lindoro Forteza, yendo como para Villa Española, que hay una rotonda ahí era la Plaza de Toros de la Unión, hasta donde llegaba el tranvía hasta la puerta, y era todo un evento que se hacía. Y ahí hubo varias muertes de toreros uruguayos, toreros extranjeros, que habían venido aquí a Uruguay, y hoy creo que hay un monumento que recuerda la muerte de dos personas hasta que al final se demolió. La última vez que se hicieron corridas de toros, por eso quizás alguno la llegó a ver, fue hacia 1940-41 durante el gobierno de Valdomir, que lo hizo en el Parque Central, sin ningún tipo de connotaciones con esto, de opiniones de láser, el Parque Central, para qué sirve, cuál es el mejor deporte, ni nada por el estilo, pero la realidad es que las últimas corridas de toros se hicieron ahí, hay fotos, incluso de las corridas, que atrás se ve a lo lejos con el ángulo, se ve el hospital de clínica que estaba en construcción. Ahora, de la influencia del tema de la corrida de toro, más allá de todo lo que puede tener, lo que uno le puede gustar, lo que quizá no nos gusta mucho, que dejó una influencia y una marca que no nos damos cuenta de nuestra cultura. Una de ellas es la expresión a la primera de cambio, que en realidad en España es a las primeras de cambio y acá, que siempre recortamos las S, se perdió. Entonces decimos a la primera de cambio cuando uno, una oportunidad rápida aprovecha para hacer algo así, más o menos la idea de la presión. Esa costumbre viene de cuando, ¿qué pasa? El torero entra y saluda al público y entra con el capote de paseo, que es una capa toda bordada, realmente con motivos católicos que tiene, y es para verse bien, ¿no? Así saluda al público con el capote de paseo y da la vuelta, ¿no? Una especie de vuelta olímpica antes de comenzar. Y después se saca el capote y lo que agarra es el capote de breca, que ese sí es una tela pesada, la hace con unos baños químicos para que no se le pegue la sangre del toro, justamente, y ese es de color fucsia. En realidad la mayor parte de la corrida de toro se hace con eso. Recién al final se cambia para la muleta, que es el que estamos acostumbrados a ver, que es el rojo, más chiquito, el trapo rojo, con el que se llama el toro. Pero la muleta es más peligrosa porque al ser más pequeña, el toro tiene que pasar más cerca del cuerpo del torero, entonces hay
más riesgo de tener un accidente, pero también usa el torero para fortificar al animal cada vez que pasa, clavándole distintas cosas y eso también lo utiliza para eso. Pero al principio, cuando el animal ya viene medio cansado y castigado por otros que actúan ahí, se lo llama justamente con el capote de brega. Es bien amplio, es de color púrpura, no parece tan violento y agresivo como rojo. Entonces se lo llama y se le hace espacio grande y con movimientos suaves se hace que el toro vaya atacando el capote, pensando el toro de que si logra pegarle al capote va a eliminar el problema que tiene. No sabe lo que le está preparando, que lo está cansando, lo están matando de a poco, todo eso que va a ocurrir. El animal así va sufriendo, va perdiendo cada vez más precisión. Y la idea es esa, justamente, de eso se trata el toreo. Aparte de un espectáculo que supuestamente entretiene, lo que se trata es mantenerlo engañado casi todo el tiempo, porque el toro está convencido que en un golpe, de lo que puede entender el instinto del animal, que en un golpe se va a deshacer el torero y va a solucionar su problema y lo van a matar de vuelta ya con los otros animales de lidia, lo van a matar de vuelta a estar tranquilo en el campo, no es así el final que va a tener. Pero él está convencido que es así, entonces va buscando el capote ese amplio y dice, no, esto es ancho, yo paso bien. Y, o sea, cuenta no hay torero, pero el capote se movió para el costado, empieza a hacer distintos movimientos y así lo va teniendo engañado. Ahora, la idea de ser engañado, de ir por un lugar ancho y de que a uno lo engañen mostrándole algo delante, diciendo, mirá que bien, hay espacio, venís, pasá por acá, es un concepto que ya está en la Biblia, incluso está en el lenguaje. En un libro de la Biblia que está lleno de advertencias sobre no ser engañado ni ser llevado de un lado para el otro. Y está la segunda entrega de esta serie sobre el libro de Proverbios. Te voy a invitar a continuar abriendo Proverbios capítulo 1, versos 8 al 19. Proverbios 1, 8 al 19. Proverbios 1, del 8 al 19. La vez anterior habíamos visto acerca de justamente el propósito del libro, que se explicaba cuál era el motivo de este libro, que lo empezó Salomón y lo escribieron otros sabios, toda esa tradición de sabiduría que hubo, para poder instruir primeramente a los hijos del rey, a la corte, a todo el pueblo, y poder enseñar la sabiduría que tiene de parte de Dios. Proverbios 1, 8 al 19, que dice así: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden el lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. En esta exhortación del autor de Proverbios vemos por lo menos tres tesoros o tres cosas valiosas, tres cosas importantes que puede escoger el ser humano para poseer, a ver con cuál se queda de ellas. Y cada una tiene sus consecuencias. ¿Qué tres distintos tesoros, qué tres distintas cosas puede atesorar, guardar, enriquecer al hombre según este pasaje? En primer lugar, la primera opción, ahora vamos a ver, es que puede poseer la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, como un tesoro, como un regalo de Dios. Puede poseer y decir, esto me lo quedo yo. Si no, lo que puede hacer es poseer un tesoro, un valor, un capital, en sociedad, en unión, en acuerdo con los pecadores. Y en tercer lugar, que la consecuencia de la segunda, que si sigue haciendo eso, lo que va a terminar poseyendo en realidad es una cosa que no se puede ver, que se llama codicia. La codicia, que a su vez es la que le va a terminar robando la vida. Entonces, el tesoro de gracia de Dios, de la instrucción de Dios,
el tesoro común con los pecadores, y en tercer lugar, si seguimos por ese camino, lo único que nos termina quedando es la codicia, que se roba hasta lo último de la vida. Vamos a ver en primer lugar por qué es importante poseer instrucción, la enseñanza como un tesoro. La primera parte del capítulo estaba hablando de la importancia acerca de la sabiduría, de la instrucción de Dios, de los proverbios, ¿no? De este libro. Un libro que da por sentado que uno ya conoce la ley de Dios. Por eso no repite de vuelta acerca de la ley de Dios y va elaborando arriba de eso, un tono totalmente diferente, ¿no? Ese es el propósito de proverbios, donde la sabiduría está enganchada con la santidad. No existe una viveza separada, no es serie de consejos para ser vivo, no es eso. No funciona, incluso hasta hace un juego de palabras donde cambia ser necio o tonto o pecador, es lo mismo para nosotros. O sea, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Y acá, después de explicar la importancia del proverbio hasta el versículo 7, a partir del 8, hace como un paréntesis y dice, bueno, vamos a dar un ejemplo de sabiduría. Después sigue de vuelta defendiendo la importancia de la sabiduría. Pero acá hace un paréntesis. Y dice, y vienen las instrucciones, que era un tema muy importante, era acerca de los padres enseñando a los hijos. Un tema fundamental, porque ahí sabían que había la transmisión realmente de la verdad de Dios, de la sabiduría de Dios, venía por ese camino, para poder construir y mantener una sociedad sana en Israel. Y le dice, verso 8, oye, hijo mío, la instrucción o la corrección de tu padre y no desprecies la dirección o la ley, es la ley de tu madre. Importante que Proverbios arranca acá con el quinto mandamiento, amarás a tu padre y a tu madre. Y ahora sigue, más o menos va siguiendo los mandamientos en orden. La importancia de prestar la atención a los padres aparece como 11 veces en el libro de Proverbios, 11 veces en realidad. Es un rol y una responsabilidad, no son privilegios que Dios le dio, nos dio a los padres para los hijos. Dios nos llama a instruir a los hijos en su camino. Por ejemplo, en Efesios 6:4 que dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos. Y ahí todo el mundo dice, amén, amén, amén. No provoquen a ir a los hijos, por favor. Y después dice, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Críen a los hijos en disciplina e instrucción del Señor. Es cierto, sí, que no todos los padres aconsejan bien. Es cierto, ya lo hemos visto millones de veces, el tema de que a veces ni siquiera están presentes para aconsejar. Pero el estilo de literatura de Proverbios es un libro de leyes generales, que es, en general, si hacemos esto, pasa lo otro. Esa es la preocupación y la preocupación en torno al proverbio. ¿Hay excepciones? Por supuesto, la propia Biblia las trata las excepciones. Eclesiastés es un libro que habla mucho de las excepciones, pero ¿por qué pasa esto a veces? Job también trata, y después en otras partes de la Biblia lo encontramos, pero Proverbios lo que se preocupa por la ley general, dice, mira, en general pasa esto, así que si uno va a planificar y organizar la vida en la medida de lo posible, ir por la ruta general, más o menos, no buscarle mucho la vuelta a eso. De todos modos, el hijo mío, la luz también con la Escritura sabemos que bien puede venir de parte de Dios hacia sus hijos, porque como dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que tomémoslo entonces como instrucción de Dios como padre, que es importante y es lo último, ¿no? Ahora, continúa en el verso 9 y dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Esto es la instrucción del padre, la dirección de la madre. Y collares a tu cuello. Le dice, va a ser como una corona, como una diadema que te vas a poner en la cabeza y como un collar que te vas a poner en el cuello. Interesante que puede ser, estás tocando la cabeza y el corazón, la joya. Entonces dice, si esto lo guardas en tus pensamientos y sobre todo en tus emociones, vas a ver que para vos es como una riqueza, es un patrimonio, es un recurso, es una herencia que vas a tener acá. Así que guardalo, porque es como una corona, es como un collar, estas cosas. Guardalo, aunque no se vean, aunque no lo puedas llevar a una casa de empeño, no se vean, igual es como que llevaras una joya encima. Es un privilegio de la instrucción. Pensemos en el pobre toro, que hablábamos en la instrucción al principio, ¿no? Está bien, es un animal, no pretendemos de que nadie se sienta a explicarle y le enseñe. Pero los animales se pueden entrenar. El pobre animal ni siquiera tuvo un entrenamiento, no se lo entrena para esa prueba que le toca. Ni siquiera vino alguien y lo entrenó en secreto para hacer lo que a él le podría salvar la vida, que es que se tire el piso y se quede quieto. Lo van a lastimar, lo van a pinchar, pero tal vez sobreviva. Pero la gente termina buchando al torero, el personal, y se llevan el toro, se lo llevan. Por lo menos de esa instancia sobrevive. Está bien, pero no tiene ese entrenamiento el toro.
nadie lo entrenó para hacer eso, para quedarse en el piso, quedarse quieto. ¿Qué hace? Ahí ya está, ¿no? Dice, no, yo a estos humanos los voy a matar a todos. Dice, no sabe lo que se le viene. ¿Está bien? Qué importante es tener la instrucción de Dios, estar prevenidos, saber cómo proceder. Si un día somos nosotros los que estamos en el rodeo, no somos justamente los que sostenemos el capote, somos el otro que está cuatro patas. ¿Está bien? Qué importante es tener la instrucción de Dios. Qué importante estar prevenidos, saber de antemano. Y esto es lo que trata el libro. Nosotros decimos, bueno, pero quizás tantas cosas, y siempre viene el tema del pasado, son tantas cosas que me hubiera gustado tener instrucción de Dios, me hubiera gustado saber de Dios antes, haber sabido esto antes, que alguien me lo hubiera dicho antes, suponiendo que lo hubiéramos recibido el consejo con buena voluntad, y hablo por mí, suponiendo que lo hubiéramos recibido con buena voluntad, confiemos en lo importante. Hay alguien que sí vivió con plena sabiduría y de alguna manera nosotros nos beneficiamos, vamos como de atrás, perdidos ahí, agarrados de la rueda, digamos, de esa sabiduría de Dios que fue Jesús mismo. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, la vida de Jesús fue una vida de sabiduría. También la relación entre Jesús y sabiduría lo vamos a ver más adelante, la que viene no la otra vez. Está bien, pero iba creciendo en sabiduría y gracia delante de Dios. Si nosotros estamos en Jesús, también somos bendecidos por su sabiduría. Y en cuanto a la corona, decimos, bueno, me gustaría tener esa corona de consejo que alguien me hubiera dado. Tenemos una corona mejor, más allá de la sabiduría, del conocimiento, es la que nos promete Dios y la que dice Jesús en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que, como sea, si estamos en Cristo, tenemos corona, tenemos riqueza, tenemos collares, tenemos el consejo de Dios, tomémoslo, nunca es tarde para comenzar a tomarlo. Siempre nos va a ir mejor si comenzamos a tomarlo a partir de hoy en adelante, porque no lo vinieron tomando antes, sino yo voy a tomar el consejo y la instrucción de Dios. Así que la primera opción y la mejor de todas que podemos hacer es poseer un tesoro de instrucción y de gracia sobre nuestro corazón y sobre nuestra frente, como le decían acá el padre, el autor de Proverbios, le decía que sea ese el tesoro más importante. Pero yo con eso no puedo pagar las cuotas de esto, no puedo hacer otro. Que sea el comienzo del capital, que sea el comienzo del patrimonio, que sea eso. Estando eso, arriba pueden crecer otras cosas, pero ese tiene que estar ahí en la base. ¿Está bien? Ahora, la otra opción, otra alternativa, y en la que dice el verso 10 en adelante, si no, vamos a tener un tesoro en común, vamos a tener una sociedad, una parte social, digamos, una cooperativa, de alguna manera, con otros pecadores. Esa es la otra opción que queda. Dice en el verso 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, la palabra engañar en hebreo quiere decir, te quieren tratar de simple. Habíamos visto en Proverbios 1:4 que uno de los objetivos de los Proverbios de Salomón era darle sagacidad a los simples. Simple, subtítulo, traducido, pues no es muy bueno en Proverbios, y dice, cuidado, no sea un simple. Está diciendo, todavía no sea un simple. Todavía no, repito, no son consejos de viveza, son consejos de santidad, de verdad, de luz, que son para eternidad, que tal vez incluso a corto plazo no dan buenos resultados. Dicen, no, pero acá yo salgo perdiendo, bueno, pero terminas ganándole cosas más importantes. Así que no sea así. Pero otra cosa muy importante, cuando dice los pecadores te quisieran engañar, esa palabra en hebreo tiene que ver con simpleza y tiene que ver con otra cosa. Es la misma raíz podría ser un verbo que quiere decir si te quieren ensanchar, si te quieren abrir paso, si te quieren hacer ancho. ¿tá? Por ejemplo, si quieren abrir un lugar ancho para que vos pases, si quieren abrir una puerta grande, te hacen espacio. Eso, en el lenguaje hebreo, cuando hablan los judíos, quiere decir engañar. Cuando a mí me hacen la pasada simple, dicen, hola, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, señor fulano tal, lo llamo acá del Banco República, saben que estamos por bloquear la cuenta, por favor, dícteme la contraseña, ahora entra a la página, le voy a pasar y usted me dice la contraseña, ¿no? Bueno, ahí lo están ensanchando, lo están llamando amablemente, están diciendo que abra la página web, sí, haga clic en tal parte y ahí pasa lo que pasa. ¿Está bien? Eso es ensanchado. Es lo que le hacen al toro también, lo ensanchan. El torero cuando lo va a provocar al principio, no agarra la puntita corta roja, porque el toro en ese momento está despierto, todavía está lastimado, pero está con toda la energía.
Y si es cortita, le agarra un poquito y lo agarra para la mitad. Bueno, lo corta a la mitad, pero se termina ahí la corrida de todo. Al principio, justamente, que el animal todavía se siente un poco más seguro, lo que hace es agarrar la otra, la de color púrpura, la bien grandota, y lo hace pasar ancho, cómodo. Y esto no va cómodo, por ahí no se pincha con nada. Está bien, pero lo va cansando, lo va mareando, lo va quitando a poco. Está bien. Entonces dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran ensanchar o engañar, no consientas. Explica a partir del verso 11 que es eso engañar. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos, hagamos trampas, ¿no? Engaños, preparemos sin motivo al inocente. Como había tantas bandas asaltantes en la antigüedad, ¿no? Como las que atacaron al hombre de la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Fíjese que estamos en el quinto mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre, ahora estamos pasando el sexto, no matarás. Adivinen cuál viene, lo vamos a ver más adelante. Y ellos le invitan, dicen: vení con nosotros, vení, vamos a poner trampas a los que algunos están distraídos ahí, ¿no? Por decirlo suave. En el verso 12 dice: los vamos a tragar vivos como el Seol. Está usando el lenguaje bíblico, hablando de la rebelión de Coré, cuando salió la tierra que se lo tragó vivo. Parece que está cristiano, entonces dice: los vamos a tragar vivos como el Seol. Los vamos a tragar enteros, estando sanos, como los que caen en un abismo. Es una fórmula de proverbios, paralelismo sintético. Va repitiendo la misma frase dos veces un poquito cambiada, repitiendo otra estructura también, ¿no? Por eso a veces dice que es repetitivo, está diciendo lo mismo, claro, va diciendo lo mismo para machacar la idea. En el verso 13, vamos a encontrar riquezas de todas clases, vamos a llenar nuestra casa de despojos, riquezas, otro tesoro. O sea, básicamente son las malas juntas, lo que está diciendo. Vení, vamos a llenar nuestra casa, vamos a enriquecer. Gran parte de los pecados y de las cosas espantosas que ocurren hoy en día se hacen en grupo. Porque realmente la característica del cobarde no va solo. Entonces van en grupo, nos juntamos varios, y vamos para acá, vamos para allá. Está todo, vas a ver lo bueno que va a estar. Y ahí salen, entonces uno ve madrugada los grupos de muchachos borrachos y un montón de sustancias encima que van para el baile, salen de los bailes. Los grupos de muchachas jóvenes también salen, también en la vida de género, que también hacen lo mismo, salen a las 3 de la mañana, salen también borrachas, drogadas, salen, y así tenemos todo parejo, nadie se siente ofendido. Y los ves que salen para un lado para el otro. También ves los grupos en las redes sociales a veces, que empieza todo ese grado de violencia y salen a derramar sangre y a tragar a la gente viva como el Seol también. Se multiplican y se potencian las malas conductas en grupo, aún actitudes que son enfermas. Pero la palabra de Dios nos advierte en el principio, desde Éxodo 23:2 o antes incluso: no vayas tras las mayorías para actuar mal. No vayas tras las mayorías para actuar mal. En un litigio no respondas a las malas intenciones de la mayoría. Curioso que un mandamiento dado público delante de la mayoría, ¿no? Era para que estaba escuchando allá en el fondo. Y ellos le dicen en el verso 14: echa tu suerte entre nosotros. Puede ser simbólico, vení, vamos juntos a ver qué nos pasa. Puede ser realmente una suerte, en el sentido de que tiraban piedras o tiraban tipo dados, algo así, y veían cómo repartirse el botín. Tengamos todos una bolsa. Entonces le hablan: vamos a tener riqueza. Está bien, primero el padre y la madre le han dicho: guardá como riqueza y tesoro las instrucciones que nosotros queramos. Y acá vienen los muchachos y le dicen: no, vení, vamos a robar, vamos a saquear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer un fondo común entre todos. Vení. Ahorramos, juntamos, repartimos parejo, vamos a guardar en nuestras casas, como si uno con violencia y con pecado pudiera edificar casas, pudiera edificar hogares, ¿no? Pudiera construir algo. Y ese es el consejo que le da a la gente. Ahí empieza el pecado grupal. Muchas de las cosas que a veces salen de la noticia, situación, a veces no tiene que ver con la violencia, a veces tiene que ver con otro tipo de pecados. Situación de abuso en tal barrio, ocurrió tal cosa. Sí, sin duda. Está bien, probablemente haya sido. Pero hay un pequeño problema. Todas esas situaciones de abuso que se denuncian y todo, que son reales, probablemente, no, el problema no empezó ahí. Lo que pasa es que dentro de la lógica humanista del mundo, el pecado, la ofensa o el delito comienza cuando me tocan a mí. Cuando a mí me hicieron algo, o cuando me hicieron algo conmigo, o cuando me hicieron algo a mi familiar, ahí sí empieza el problema. Pero no comienza antes. Pero en la santidad de Dios, los problemas comienzan mucho antes. Comienzan cuando Él es ofendido. Aun cuando todavía no hubiera consecuencias visibles acá en la tierra entre los hombres. Cuando Dios es ofendido. También no le vamos a pedir un estado secular que piense de esa manera. Pero el pecado, en todos esos casos que aparecen,
Eso es pecado, es un agravante, pero el pecado comenzó mucho antes. Porque quien define qué es pecado, lo que yo decir mil veces, es Dios. No es el gobierno, no son los sentimientos, no son las emociones, no es el espíritu del tiempo que vivimos en esta época. Esto es gravísimo, esto es pecado, esto no. No es el espíritu de este tiempo. Es la palabra incambiable y plenamente confiable de Dios. Ahora, cuando yo tengo un tesoro común, con toda esta manga de sinvergüenzas, ¿qué más me aseguro? Y bueno, vamos al tercer y último punto, de que cuando poseemos un tesoro en común con los pecadores violentos, pecadores sexuales, pecadores de consumo, pecadores de drogas, pecadores de esto, estafadores, lo que sea, y yo me hago sociedad con ellos, yo también, el paquete, la oferta, el combo viene con otra cosa. Tomás, te llevas esos despojos y también te llevas una señora que te va a ir contigo hasta dentro del bus y vas a la que va a mandar. Y se llama codicia. Esa es la que se va a empezar a enseñar y esa va a ser tu verdadera posición y esa es la que va a terminar controlando todo y es la que va a tener la última palabra y la que se va a ir a lo último. Dice en el verso 15, hijo mío, no andes en el camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas, no andes con ellos, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos, van rápido a derramar sangre. No andes en grupo de ellos. Ejemplo, dentro de mucho, y no porque nosotros seamos mejores para nada, somos más chicos. El partido México-Argentina, ya desde antes, celebrando las desgracias ajenas del otro. Vos perdiste la guerra, a vos se te murieron tantos, a vos. Charlas de hijo, conversación de hijo, por redes. Miren lo que dice, van presurosos a derramar sangre. Siguiente escena, un restaurante un par de días después, un hombre con la nariz partida chorreando sangre. Siguiente escena después del partido, en la grada, vienen los funcionarios de Qatar, agarrando al hombre con la camiseta argentina y derrama sangre por adelante, por la boca, por la nariz, no sé, iba salpicando las gradas. Una de las escenas que andaba circulando por ahí, juntada con violentos, charla de violentos, mente de violentos, derramamiento de sangre. Es así también, ¿está bien? Lo que empieza con chistecitos y con cositas, y no sé qué, y vos perdiste tal cosa, no se te murió tanto. Charla de Nico, termina derramamiento de sangre. Cuidado con quién andamos. No es contra el fútbol, no es contra el mundial, se puede disfrutar el fútbol, se puede vivir un mundial, está bien, está todo bárbaro, pero cuidado con quién nos juntamos, cuidado con quién andamos, cuidado con qué cosas nos identificamos. Está bien, el país que sea, esto es un ejemplo, nada más puede pasar también acá con Uruguay o con cualquier otro. Y esta tendencia hacia ir a derramar sangre es una tendencia, justamente, no es una experiencia única. Dice, bueno, está, pero yo no termino un crimen violento, no termino. Yo nunca voy a agarrarme a los golpes con una barra brava. Bien, sí, probablemente la mayoría no, pero es la tendencia natural del hombre, es hacia donde va justamente. Porque además esto, que los pies de ellos apuran a derramar sangre, lo cita Isaías en el capítulo 59, la misma frase, y después lo cita Pablo en Romanos, capítulo 13, cuando dice que son todos pecadores, todos se perdieron, no hay justo, no hay uno solo, y hace la lista de pecados y dice, se apuran a derramar sangre. Entonces, si no estás en Cristo, y si no estás en el camino del Señor, y la tendencia natural, el camino sobre el que marchamos todos, ese es el de derramar sangre. Obvio, no es que llega mucho más lejos, hasta las últimas consecuencias, pero la ruta es esa. Y acá lo que está exhortando, versos 15 y 16, es salir de esa ruta. No es tanto avanzar por esa ruta y llegar hasta por ahí nomás, mientras no avance mucho no pasa nada. Dice salir de esa ruta, agarrar por un desvío, para el costado. ¿Está bien? Esa tiene que ser nuestra disposición, de no acompañar el camino de derramar sangre. Dice en el verso 17 y 18, inútilmente se tiende una red ante los ojos de una ave. Dice, de toda ave, pero ellos a su propia sangre le ponen trampas y a sus armas le ponen un lazo. ¿Qué pasa? El pájaro, algunas especies, o no sé si está pensando en el cuervo, muy inteligente alguno de esos, no es como el toro. El toro puede que está ahí mirando y ve que le prepara todo, la banderilla, la espada, la capa, el capote, todo le prepara, nunca asocia que es para matarlo a él. Algunas aves que son más inteligentes, si uno se le pone, empieza a hacer una trampa, una red, le pone un cebo, y el pájaro está mirando mientras uno lo está haciendo. Si viene y se le encuentra la trampa así de la nada, se le encuentra, bueno, por ahí va y cae. Pero si ve al ser humano que lo está haciendo, dice, no, hasta donde yo sabía, las personas no son tan generosas trabajando conmigo, por ahí nomás para nosotros los pájaros, ¿no? Son todo el cuerpo, muy inteligente, es agradable, pero muy inteligente. Dice, no, eso no puede ser así. Las aves no caen.
no seamos como los toros, seamos como las aves, seamos como los pájaros. Está bien, seamos como el pájaro que no es viste, no tiene la fuerza del toro, pero mira y dice, no, por acá no, ya estoy viendo la trampa, la puerta para cerrarse, cuando el enemigo nos pone en las armas. Y explica en el verso 19 de dónde viene todo eso. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, todo el que es entregado a la codicia, la cual le quita la vida a sus poseedores. Es decir, pensar que la persona posee codicia y la codicia no posee a él, y le quita la vida. Y el tema de la codicia, todos los efectos, se trata a lo largo de toda la Biblia. Sin ponernos a leer uno por uno, está detrás de la envidia, dice Éxodo 20, justamente no codiciarás la casa de tu prójimo, ni nada de tu prójimo. Ahí está una de las raíces. La otra es la injusticia, dice Miqueas 2, de que la gente codicia las herencias, roban, oprimen a la gente, oprimen al pobre. La idolatría, de Deuteronomio 7, no codiciarás la plata ni el oro, que sale de los ídolos. En ese pasado, con Israel, conquistaba una ciudad, agarraban los ídolos, y lo que tenían que hacer era quemarlos hasta deshacerlos, ¿no? Lo derretían y después con el oro hacían otra cosa, y ahí venía todo el tema de la idolatría después. La codicia da lugar entonces a la envidia, a la injusticia, a la idolatría, a la apostasía, o sea, abandonar los caminos del Señor, dice 1 Timoteo 6. Hay quienes, le explica Pablo a Timoteo, hay quienes por codicia se han desviado de la fe. Lleva el conflicto, Santiago capítulo 4, dice, ¿de dónde vienen los conflictos entre ustedes? Hace varias preguntas que lo dice ustedes, codicia. Ahí está la explicación. Entonces, vimos estas tres cosas, ¿no? Las opciones. El tesoro de la instrucción de Dios, el tesoro común, como los pecadores, y lo último, que podemos terminar poseyendo, que es lo que termina matando al hombre, una de las cosas que termina matándolo, que es la codicia. Ahora, modo de aplicación. La primera y más obvia de todas es, elijamos bien con quién o quiénes nos acompañamos, con quiénes andamos. La vida cristiana no es un llamado tan solo, para nada, pero sí ver con quién nos juntamos. Pablo le exhorta a Timoteo, segunda carta, capítulo 2, 22, le dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Está bien? Elijamos bien la compañía. Y en segundo lugar, cuando estemos con el cruce de caminos, a veces que llegamos a tomar una decisión y si tomamos por este camino o por este otro, cuidado con el camino más ancho, cuidado con que nos estén engañando, nos estén ensanchando, abriendo el camino grande para pasar. Justamente porque la vida cristiana, y eso lo tenemos que entender en esta época que prendemos la tele y se predica la felicidad, de realizar los sueños, y tanta cosa se escucha por eso, un poquito de Biblia acá, donde hablar. La vida cristiana tiene que ver con los dones, muchas veces, y es lo natural. Dice Mateo 7, 13 a 14, una exhortación del Señor. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida cristiana es angosta. Donde no esté media angosta, cuidado. No es que tiene que ser angosta por ser angosta, pero naturalmente va a ser angosta. Si está bien, va a tener que ser un camino medio angosto. El camino de los pecadores, las sendas esas que exhortaban el padre y la madre, muchachos, no andes por la vereda de ellos, no andes por un camino amplio, un camino ancho. Bueno, los ladrones justamente no se ponían en camino chico, se ponían en camino ancho, ahí de noche, con la oscuridad, que sabés que era donde circulaba la gente con mercancía, con dinero, con carruaje, con caballos, para poder asaltarlos. Tu camino a veces se parece angosto y estás en el Señor. Bueno, si estás en el Señor y tu camino se hace angosto, confía. Bien puede ser una buena señal de que vas por el camino justamente correcto. No has estado andando por el buen camino. Mira, yo justamente estaba andando malas juntas, por el mal camino, por el camino ancho. Bueno, hay una buena noticia. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Él sí guardó los mandamientos de su padre y de su madre, era obediente a los padres. Más importante todavía, hacía todo lo que quería su Padre Celestial todavía. Y Él no solo anduvo buen camino, más que eso, anduvo buen camino y Él lo hizo el camino. Él es el camino. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él también de alguna manera fue todo, le tocó hacer todo. Él hace ese camino angosto para que nosotros andemos en vez de andar por el camino ancho de los pecadores.
Y él a su vez, como todas las cosas malas que muestra que pasan en el gobierno, él siendo justo, no era necio, sino que siendo obediente, siendo sabio y siendo justo, él igual sufrió el castigo de los necios, sufrió el castigo de los simples, el castigo de los que van por el camino ancho. Él era inocente justamente. Judas, como se siente mal en Mateo 27, va al templo y confiesa, dice: he pecado entregando sangre inocente. Reconoce que Jesucristo es inocente. Jesús mismo explica que su sangre, en Mateo 26, en la última cena, es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. En las corridas de toros, justamente, lo que se sacrificaba era un animal para un supuesto entretenimiento de la gente. Es una cosa primitiva esta en el hombre de ver animales sufriendo y chorrear sangre. Obviamente está la versión pagana, la versión torcida, la versión enferma que nosotros podemos tener, pero quizás habla de algo de eternidad que Dios puso en el corazón del hombre, justamente porque Hebreos hace una comparación, no hablando de corrida de toros, pero sí hablando de muerte de toros. Dice: la sangre de Cristo mejor que la sangre de los toros, mejor que la sangre de los toros que eran sacrificados según como Dios ordenado, porque es la sangre que nos limpia, que nos lava. Es el que murió también, el que fue justamente burlado, fue hecho convertido en espectáculo, como dice otro pasaje. O sea, todas las características que sufrió Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida. Y para que si incluso si andábamos en mal camino y en caminos de pecadores, incluso con pecados que le dice: no, pero vos no sabés los pecados que yo hice. Los míos sí, por grandes que hayan sido, de que por medio de la sangre de Cristo, por medio de su perdón, pueden ser lavados y pueden ser limpios. Esa limitación también, si aún no lo has hecho. Si estás en Cristo, seguís por el camino angosto, aunque a veces quedes en minoría, aunque a veces te pierdas oportunidades, pierdas amistades, vínculos, aceptación, seguís por el camino angosto. Si no estás en Cristo, no importa que hayas andado por el camino ancho, si aún estás viviendo, es el momento y la oportunidad para realmente recibir la sangre de Jesucristo, una sangre derramada con propósito, no para entretenimiento, sino para vida, que también puede ser para salud y beneficio de tu alma. Oremos. Querido Dios, te damos las gracias, Señor amado, por toda la instrucción que nos das de tu gracia, de tu amor, Señor, que tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra, leer tu palabra, ver lo que dice en ella, Señor, ver cómo se aplica en nuestras vidas, y sobre todo, Señor, no queremos ser simples, Señor. No queremos ser engañados. Queremos, como hijos tuyos, Señor, como nos exhortan en tu palabra en amor, atesorar, Señor, atesorar sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, todos tus mandamientos, todas tus instrucciones, sabiendo que son buenas, que son para vida, que nos llevan por el camino de la vida, Señor amado. Líbranos, Señor, de las malas decisiones, las malas compañías, las malas juntas. Señor, líbranos de la codicia, de poner trampa en nuestra propia alma, líbranos de ser necios. Pero sobre todo, Señor, por las veces que no lo hemos hecho, si estamos andando, como si alguien está aquí presente que está andando por un camino de necio, por un camino de muerte, por un camino de violencia, Señor amado, que la puerta está abierta, la puerta a través de Jesucristo, que padeció todo tipo de vergüenza, todo tipo de humillación, risa, fue hecho espectáculo, fue derramada su sangre, Señor, pero no en vano, sino justamente para tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado, para ser vivo y real en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.